Buenos días, que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Nuevamente aquí estamos para compartir la palabra del Señor, y en esta mañana quiero llamar su atención a un versículo que lo vamos a tomar como plataforma para la reflexión de esta mañana acerca del miedo o del temor. Y este versículo lo encontramos en Isaías 41:10. Yo creo que todos los cristianos conocen este versículo. Lo habrán oído muchas veces y hasta lo hemos cantado. Dice Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy vigor. Sí, yo te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Bendita sea la palabra de Dios para siempre. Estamos familiarizados con esta porción de las Escrituras y tenemos que decir que este es un versículo que forma parte de toda una promesa que Dios estaba dando a Israel, su pueblo, en la condición que se encontraba de cautivo en Babilonia, y cómo es que Dios mismo iba a obrar en favor de ellos, liberándolos con poder, tal como había hecho con su pueblo anteriormente en Egipto. Ahora Israel, quien era como un gusano, que no representaba absolutamente nada ante el poderío de una nación como Babilonia y todas las demás, que en un momento dado siempre estaban confrontándose en contra de Israel. Pues Israel era un pueblo indefenso, insignificante, pero la diferencia sería hecha por el Dios de Israel. Y el Señor está aquí contrastando la confianza que debería tener Israel en él con el temor que sentían las naciones a las cuales él juzgaría. Si nosotros vamos y leemos unos versículos anteriores, nos damos cuenta de que estas naciones estaban temblando de miedo ante la manifestación del poder de Dios que vendría. Dice las islas, versículo 5, haciendo referencia a estas naciones: las islas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron. Se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: ten ánimo. El carpintero animó al oriente, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo sujetó con clavos para que no se moviese. Esa es la acción de las naciones, que aún bajo el temor de que la acción del Dios de Israel vendría, se animaron unos a otros, se prepararon, tomaron cierta confianza en sí mismos. Pero el Señor le dice a su pueblo: pero tú, Israel, en medio de esta situación adversa, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Tú, a quien tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te he desechado. Y por esta razón, él le dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Yo te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que no tienen contienda, a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no existe.
aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, tu Dios, soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, de dientes afilados. Trillarás los montes y los molerás, y reducirás a tamo los collados. Bendito sea Dios. Pues es un episodio interesante y conoce la historia. El Señor liberó a Israel de la mano de los babilonios, usando a Ciro, y mostró su poder libertador en favor de su pueblo. Pero las circunstancias que rodeaban a Israel no eran las mejores y evidentemente, o las más favorables para ellos. Y evidentemente esto trajo pues el temor en un momento dado a sus vidas. Por eso es que el Señor le dice, no temas. Ahora, aquí la pregunta es, ¿será que hay una prohibición a temer, que no podemos temer? Hay algunos que afirman que el verdadero creyente no debe temer nunca. Pero la verdad es que el temor es un sentimiento, es algo que Dios mismo ha hecho formar parte de nuestra naturaleza humana. Lo que tenemos que hacer es diferencia entre el temor que lleva en sí castigo y el temor que Dios ha puesto en nosotros como un sistema de aviso, de alerta, para que nosotros también tomemos medidas y nos cuidemos y nos protejamos. Si viviéramos sin ningún temor a nada y a nadie, no estuviéramos vivos, porque no tendríamos cuidado a ninguno de nosotros mismos, ni tomáramos medidas preventivas ante el peligro. No, hay algo que Dios ha puesto en nosotros y que nos ayuda a preservarnos en medio de la situación de peligro. Y por eso es que en un momento dado podemos sentir temor, y eso es legítimo. El punto está en que hay un temor, hay un miedo que sí no es para nada favorable al creyente ni a nadie, ¿verdad? Pero especialmente a aquellos que han dispuesto sus vidas para servir a Dios. No deben tener en sí el temor del cual habla el apóstol Juan, que lleva en sí castigo, porque es el temor que se produce como resultado de haber violado la ley, el mandamiento del Señor. Si nosotros no estamos en armonía con los mandamientos del Señor y estamos viviendo vidas que no le glorifican, entonces va a haber un temor justificado. Está justificado porque nosotros estamos violando los mandamientos del Altísimo y no estamos entonces viviendo bajo el temor de Dios, que es la otra parte, ¿verdad? El temor de Dios es algo que se contrapone a este otro temor del que estamos hablando, porque en este caso tiene que ver con el respeto y la reverencia que debemos a Dios, sabiendo quién es Dios, que Él es el juez de toda la tierra, que no tendrá por inocente al culpable, el Dios que ha de juzgarnos un día, el Dios que anda con nosotros todos los días de nuestra vida y nos mira. Entonces hay un temor reverente, respeto que debe haber hacia la persona de Dios, sabiendo que aunque Él no es nuestro Padre, que nos ama y cuida, es también el juez de toda la tierra, que no tendrá por inocente al culpable. Ahora, teniendo en cuenta estas, vamos a decir, dos manifestaciones del temor, cuando hablamos del temor o el miedo inherente a nuestra naturaleza humana,
que en cierta manera opera a favor nuestro para que nos avise en momentos donde nos sentimos amenazados por algún mal, a tomar precauciones, a tomar medidas. Ese temor es bueno también. Y el temor a Dios, por supuesto. Pero hay otro miedo. Hay otro miedo que es donde yo quiero detenerme en esta mañana, porque es el miedo que nos paraliza. Es el miedo que nos impide tomar acción en favor de la obra de Dios, en favor de otros, en favor de nosotros mismos. Ese temor que nos lleva a la nulidad, a dejar de hacer las cosas que podemos y debemos hacer. Ese miedo que representa una angustia terrible por un riesgo o daño, ya sea real o imaginario, porque puede ser real, como en el caso de las naciones contrarias, enemigas de Israel, pero puede ser algo que no es real, es imaginario, pero de la misma manera, pues nos roba la paz y nos mete en una situación de angustia donde nosotros estamos atemorizados, temerosos, llenos de miedo, y eso nos impide tomar acción, nos impide realizar la obra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Es un recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Cuando la persona tiene ese sentimiento en su ser, pues definitivamente no toma acción alguna, porque tiene miedo de que suceda lo contrario a lo que él desea. Y por eso es que no se aventura a veces en ciertas empresas a hacer o realizar ciertos proyectos. Realmente la persona es incapaz de avanzar porque el miedo lo detiene, está aprensivo, tiene recelos, y para no fracasar no hace nada. Pero bueno, como dice el dicho, alguien dijo, si tú permaneces parado en el lugar donde estás y no te mueves, no avanzas por temor o por miedo a tropezar con algo, es cierto, no tropezarás, pero tampoco llegarás a ningún lado. Y es una gran verdad, ¿no? Es cierto, si te paras y no caminas, pues no vas a tropezar, pero tampoco vas a llegar a ningún lado, no vas a avanzar, no vas a lograr absolutamente nada. Por eso es que el miedo, en este caso, es negativo y hay que superarlo. Hay que superarlo. Cuando analizamos el término en el terreno de la psicología, por ejemplo, y hablamos de fobia, una fobia ya es un miedo exagerado, es una aversión exagerada a alguien o a algo. Y se habla de la fobia a estar encerrados, claustrofobia, o la fobia a las alturas, la fobia social, cuando estamos temerosos de todos y queremos estar aislados. Bueno, hay muchas manifestaciones de este miedo que lleva a la persona a la angustia incontrolable. A veces ese miedo se hace imposible de superar, cuando la persona sucumbe ante ese estado y llega a cometer alguna locura, algún atentado en contra de su propia vida. Pero es un miedo que se acerca a la obsesión. Bueno, en ese caso es que nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? No se espera que un cristiano esté atravesando por una situación parecida, pero puede ser, porque a veces tocan a las puertas de nuestra vida situaciones y cosas que no esperamos, y de pronto nos tambaleamos, ¿verdad? Nos movemos en nuestra fe, porque somos seres humanos. El punto es que siempre van a existir potencialmente situaciones a las cuales vamos a estar expuestos y nos van a producir miedo. Porque la ausencia o el valor de que tanto se habla, a veces
indiscriminadamente, sin tener en cuenta las escrituras en su correcta interpretación, es que nos dicen tú no puedes tener miedo. Tú tienes que estar siempre con valor. Bueno, la verdad es que van a haber momentos en que podamos experimentar el miedo. Lo importante es sobreponernos a ese miedo, porque el verdadero valor, como dijo alguien, no consiste en la ausencia del temor, sino que a pesar del temor continuamos haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Como Nehemías, que fue a reconstruir los muros y el templo en la ciudad y tenía miedo, pero el miedo no lo paralizó. El miedo no impidió que Nehemías fuera adelante. Dice que tenían en una mano el asadón y en la otra la espada, la pala o lo que sea, el instrumento de trabajo para construir, y en la otra la espada para defenderse. Pero no dejaron de hacer la voluntad de Dios, y de eso se trata, amados hermanos. Que usted, si tuviera algún temor, algún miedo en su vida, ya sea a una situación que potencialmente amenaza con presentarse, o alguna persona, o algún estado en el que no quiere verse en un futuro, bueno, no estamos diciendo que no pueda sentirlo y que usted necesita ser un superhéroe como al estilo de los que nos presentan en la televisión. No, nosotros somos los cristianos, seres humanos, que también tenemos nuestras debilidades y que en un momento dado podemos también enfrentar el miedo, como Israel tuvo miedo, pero Dios le dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Lo que se prohíbe es la prolongación del miedo, es que el miedo nos cautive, que el miedo nos consuma y nos paralice ante las responsabilidades que tenemos que tomar en la vida, el desarrollo de nuestro potencial, el cumplir con los roles que Dios nos ha impuesto. Si nosotros no nos llenamos de valor y fe, como dice el himno, no podremos vencer, pero hay que vencer al miedo. ¿Cómo se vence el miedo? La Biblia lo dice, Juan allí dice, incluyendo ese miedo que lleva en sí castigo, dice Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que teme lleva en sí castigo, pero el que ha sido perfeccionado en el amor no teme. Porque sabe que está en el propósito de Dios. Y sabe que Dios está con él, como estuvo con Jeremías, como poderoso gigante, para librar nuestras batallas. Aquellas batallas que nosotros por sí solos no podemos vencer, con la ayuda del Señor podemos hacerlo. No debemos dejarnos consumir por el temor y decir que nada podemos hacer, que todo va a salir mal, que nadie está apoyándonos. Mire, todas esas cosas van a pasar. Todos esos fantasmas van a aparecer. Pero usted, en el nombre del Señor, con el valor que le otorga el mismo Dios y la fe que usted tiene en Él, la confianza en sus promesas, usted deberá tomar acción y cumplir con la voluntad de Dios. Resumiendo esta plática, amados hermanos, la única manera que hay para vencer el miedo es enfrentarlo. No podemos vencer a ningún enemigo, llámese como se llame, si no lo confrontamos. Y uno de ellos es el miedo, el temor. Cuando no lo confrontamos, nos quedamos paralizados, como decimos. Y aquí es donde llega el punto del devocional, porque lo he titulado El León Temeroso. Y quiero contarles este pequeño cuento de cómo el miedo estaba consumiendo a este pobre león y lo estaba matando. Bueno, se cuenta de un león que tenía a su disposición toda la sabana africana. Era el rey de la selva, como le dicen, ¿verdad? Y un día este león se extravía de su manada, se pierde y empieza a caminar y a caminar, pero no encontraba por ninguna parte a sus compañeros. El león estaba ya
hastiado, cansado, porque llevaba 20 días caminando de un lado para otro y no encontraba a la manada. Evidentemente el hambre y la sed se hicieron presas del león, y él entonces comenzó a sentir miedo, un miedo a estar solo, un miedo a no encontrar agua y nada de alimento y morir de hambre y de sed. Y en esas estaba el león, ya casi muriendo, y de pronto a lo lejos divisa un estanque de agua fresca. Inmediatamente el león corrió hacia el estanque con todas sus fuerzas, las pocas que le quedaban. Estaba muerto de sed y necesitaba a toda costa tomar agua. Sin embargo, dice que cuando el león llega a la orilla del estanque, él vio sobre las aguas la imagen de otro león que también estaba sediento. Entonces el león se retiró y dijo: oh, este estanque ya tiene dueño, aquí no puedo tomar agua. Esa noche se quedó cerca del estanque, pero no se atrevía a ir de nuevo al estanque, porque pensó que pertenecía a aquel otro león. Y si aparece el león, dueño del estanque, y me ataca, pues entonces la cosa se va a poner peor. Pues el león, víctima de ese miedo de traspasar los límites y meterse en la propiedad de otro, no le permitió acercarse al estanque. Pero siguió pasando el tiempo y el sol no perdona. El sol abrasador siguió castigando al león y la sed aumentaba. Era tanta la sed que él ya dijo: no aguanto más. Yo voy a ir y voy a tomar agua, y que sea lo que sea, ¿verdad? Y se acercó muy cautelosamente al estanque. Y cuando llegó a la orilla, volvió a ver al león. Y entonces dijo: esto está malo, pero la sed era tan grande que a él no le importó ya que allí había otro león y que era el dueño del estanque. Y metió la cabeza para tomar el agua. Y en ese momento el león que estaba en el agua desapareció. Sencillamente él estaba viendo solo su reflejo. No era otro león, era él mismo. Pero así son los miedos. La mayoría de los miedos, de los temores que tenemos, desaparecen cuando los enfrentamos, cuando los confrontamos. Por eso es que tenemos que concentrarnos nosotros en el Dios que le dijo a Israel: no temas, porque yo estoy contigo. Eso Él nos lo dice también a nosotros. No permitas que el temor te cautive, te venza, te paralice. Que el temor impida que tú hagas mi voluntad, porque yo estoy contigo. No necesariamente porque tú eres fuerte, porque tú eres el campeón de Dios, porque si tú declaras, que si tú cancelas, entonces no. Porque yo estoy contigo. Eso es lo que hace la diferencia, amados hermanos, que Él está con nosotros y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es un Dios que nos va a acompañar por momentos. No, Él ha prometido estar en el día malo y en el día bueno. Él siempre estará con nosotros y estará allí para ayudarnos, para echarnos la mano, para enseñarnos a luchar y a enfrentar todos nuestros miedos. Por lo que si usted necesita tomar acción en esta mañana y Dios ha puesto en su vida este sentir y sabe que hay algún temor que no ha vencido, pues yo le animo a que en el nombre del Señor Jesucristo usted tome acción. Y si hay que ir y hay que enfrentar a alguien y pedirle perdón porque hemos pecado contra él o ella, o ellos han pecado contra nosotros, y esa situación se ha mantenido tirante durante años o el tiempo que sea necesario, usted venza el temor. Llénanse de amor, del amor de Dios en su corazón, porque el amor vence al temor. La fe vence al temor.
No hay ninguna cosa que justifique que usted se mantenga aislado, temeroso, sin tomar acción, sin cumplir con el propósito y la voluntad de Dios en su vida. No tenga temor, asuma su responsabilidad. Sea el padre que tiene que ser. Discipline a sus hijos, enséñelos en el temor de Dios. No permita que hagan lo que quieran, no permita que estén todo el tiempo en el teléfono, en la computadora. Tome acción y ponga límites a sus hijos, reúnase con ellos, la familia, comparta la palabra de Dios, ore con y por ellos. Sea el esposo que necesita ser. Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Sea usted la esposa que Cristo quiere que sea, temerosa de Él, sujeta a su esposo. Todos los cristianos estamos llamados a vivir en esa sujeción y respeto los unos a los otros. Pero hermanos, hacer la voluntad de Dios es cuestión de valientes. Hay que llenarse de valor y fe para disponernos a cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Tiene talentos, tiene dones, pero no está trabajando en la iglesia porque tiene temor, tiene miedo al que dirán, a si sale mal. No permita que ese miedo le paralice. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos cometemos errores en lo que hacemos, pero hay que seguir haciendo, porque eso es lo que hace la diferencia. Si dejamos de hacer, como ya dije, por temor a fracaso, bueno, ese es el mayor de los fracasos. Dejar de hacer. Por lo que les animo a que se revista de valor y fe. Busque ese himno, esa alabanza y cántela en esta mañana. Si hay valor y fe, si hay valor y fe. Y llénese de esa confianza que solamente el Señor nos puede dar. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y tengamos confianza en que nuestras oraciones Él las escucha y que Él obra en favor nuestro, aun cuando pensemos que no es así. Padre, gracias. En esta mañana te damos que tú nos enseñas a con valor y fe enfrentar nuestros temores. Gracias porque tú estás con nosotros en cada batalla que libramos y tú has prometido la victoria final. En esta mañana te pido que tú seas con mis hermanos en sus necesidades y que traigas respuestas, Señor, a nuestras oraciones. Sana al enfermo, fortalece al caído, Señor, y permite que los que se están recuperando de sus situaciones de enfermedad, Señor, puedan hacerlo pronto. Trae soluciones a las peticiones de mis hermanos de diferentes naturalezas, cualquier trámite, Señor, que se esté realizando con nuestra hermana Mari. Te rogamos que tú vayas adelante, abriendo puertas, Señor, rompiendo cerrojos y permitiendo que tus hijos sean bendecidos, beneficiados en medio de todo esto. Te alabamos y te bendecimos. Rogamos por tu iglesia, Señor, que tú la sostengas y sigas siendo columna y baluarte de la verdad. Rogamos por la congregación de Sus Flores y que tú nos enseñes allí a temerte y a servirte con todo nuestro corazón, venciendo todo temor, Señor. Sé con cada familia, con cada persona que allí se congrega, Padre Santo. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te lo pido todo humildemente, Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, la paz de Cristo sea con todos. Amén.